Me llamo Alan, he tenido una vida complicada porque sufro de un defecto que más que un don es una jodida maldición para mí. Toda mi vida he tenido una peculiaridad en mí. Tengo visiones del pasado y del futuro, debo de ser honesto, no es algo por lo cual presumo tanto. Es algo bastante molesto, yo sé cómo morirá mi madre, mi padre y mi pequeña hermana, sé cómo acabará la humanidad, soy casi como un dios, sin sonar demasiado narcisista. Pero alguien debe de saber que este conocimiento en una persona con malas intenciones no acabaría bien. Todo comenzó desde que yo recuerde a los 8 años, es la primera visión que recuerdo con claridad, siempre ocurrían antes de dormir por lo que muchas veces pensaba que todo formaba parte de una pesadilla, sin embargo. Cuando logré ver que lo que ocurría en los sueños entre comillas ocurría en la vida real comencé a dudar bastante si eran sueños lo que veía o algo más. La primera vez que ocurrió no fue la más linda que digamos, fue con mi compañero de clase James. James no era directamente mi amigo, pero sí que solíamos pasar tiempo juntos de vez en cuando. En mi sueño, él estaba en una casa solitaria, no era la suya porque no se parecía en nada a su casa real, todo estaba muy sucio, había en el suelo pedazos de mierda, con gusanos arrastrándose entre ellas. Un par de 100 pies rodeaban parte de la habitación, así como pedazos de jeringas con un líquido amarillo dentro que no podía distinguir, me sentía abrumado, no hacía falta oler el lugar para que te dieran náuseas, todo era horrible visualmente. Mi amigo, se encontraba en posición fetal en la esquina de un cuarto, se mecía de lado a lado, mientras sonaba en la madera vieja algunas pisadas fuertes, yo solo estaba como espectador, no podía intervenir en el sueño, no tenía el control de este. Bajó un hombre, no tenía cara, ni ropa, era más bien una sombra negra que se acercaba lentamente a James, lo tomó del cabello y lo llevó a la cocina y lo recostó en una mesa, sacó algo que solo parece ser un cuchillo y prosiguió a cortarle los dedos uno por uno, el grito de James hacía que yo viera a mi cordura desvanecerse. Cuando cortó sus 10 dedos pasó a despellejarlo y de ahí comenzó a cortarlo en varios trozos, como si fuera un animal que preparaba para víspera de Navidad. Al final lo metió en la nevera y se acabó mi sueño. Me levanté con lágrimas de mi cama. En ese entonces no le conté a nadie lo que había soñado, pensé que solo fue una pesadilla hasta que James nunca volvió a la escuela. Los maestros siempre evitaban ese tema y cuando salía no hablaban de ello. Como si James nunca hubiera existido, fue algo que me dejó bastante consternado por años. Cuando cumplí 19 pregunté a mis padres por qué James nunca regresó, ellos me contaron que James desapareció poco antes de entrar a la escuela, al parecer por el tiempo que estuvo desaparecido lo dieron por muerto, el cuerpo nunca fue encontrado y no se encontró al responsable, lo único que se encontró de James, que fue la principal razón para que lo dieran por muerto fue que encontraron sus 10 dedos cortados en el bosque. Me quedé impactado, pensé que sería de esas coincidencias que da la vida. Pero me equivoqué, estuve teniendo visiones por todo ese tiempo, nunca fueron todas tan mal. Por ejemplo, en una soñé que conocía a una chica muy linda, con la que sería muy feliz, y así fue, unas semanas después conocí a mi novia Evelyn. Otras veces soñaba que aprobaba algunas materias en el colegio. Que ganaba partidos, etc. En resumen, no todo fue malo, creo que por esa razón no me había quitado la vida en ese entonces. Pero creo que todo cambió cuando soñé con mis padres. Soñaba que un sujeto les rebanaba el cuello con un cuchillo. Salía de la casa en llamas. Más tarde, bueno, ya saben qué ocurrió, soy un oráculo, estoy destinado a sufrir con esto. De hecho, había visto mi propia muerte, pero no fue como las otras. Era un tanto diferente, era distinta. Fue una experiencia distinta. Yo, no moría como tal. Presencié algo diferente, mis padres murieron tal y como lo había soñado, pero hay algo raro, algo que me inquieta bastante. Vi algo diferente, un hombre alto, delgado, sin cara, con grandes tentáculos. Se desvanecía en una niebla de donde emergió un niño. Fue algo inusual para mí, tenía que ver qué carajos fue eso. Eso por más extraño que parezca era diferente para mí. Estuve desconcertado un cierto tiempo, hasta que volví a tener una visión en esta veía el cosmos, el infinito cosmos. Pero una grieta se abría entre el espacio-tiempo, era algo sumamente raro, pero al parecer una espesa niebla salía de esa grieta y llegaba a la Tierra.
En toda la niebla no pude distinguir nada. Solo percibía dolor, maldad, miedo y venganza. Sin duda, fue algo muy raro. Pero sin sorprenderme, al día siguiente en las noticias, veía que se presentó un fenómeno en el espacio, más precisamente en la Vía Láctea. Eso me dio un mal presagio, sentía que algo malo ocurriría aquí en la Tierra. Pero aún no sé qué cosa. En el mundo hubo algunas desapariciones en lagos, ciudades, bosques y otro tipo de demonios, al menos así los describieron algunas personas. Estoy preparando una especie de acontecimiento, no puedo hacer mucho porque soy un simple ser humano, y por lo que veo se acercan no solo monstruos, sino entidades. Vi también a un conejo. Siento una fuerza descomunal en ese ente. El apocalipsis está cerca, no sé si valga la pena mencionarlo en este libro, pero también vi una cosa más. No todo era malo, también vi a dos hombres, uno que estaba armado y sabe cómo lidiar con algunas criaturas y otro que está por meterse a un laboratorio. La verdad es muy confuso todo esto. Pero esos dos hombres, tengo un buen presentimiento con respecto a todo el desastre que está ocurriendo en el mundo. Muy pronto habrá una guerra de dos mundos que nadie más que unos cuantos podrán frenar. Soy Alan y bienvenido seas al Apocalipsis.